el 2020, ¿qué significa? ¿Una catástrofe? Como mucha gente desde la dificultad lo ve, o una oportunidad, como mucha gente desde la posibilidad lo vemos, ¿no? ¿Qué ha sido el 2020 para ti? ¿Qué ha significado? Yo creo que ya de principio esta pregunta nos dice mucho. Ya de principio es una pregunta para trabajar ya. Para mí, el 2020, ¿qué ha sido? Tómate un tiempito para responder y ojalá puedas responderlo desde mucha autenticidad, desde mucha transparencia, con mucha humildad. Ha sido un año de... y completa la frase. ¿Qué frases puedes poner tú en este cierre de año? ¿Cómo terminas tu año? Te cuento la anécdota del niño azul. El niño azul es una caricatura, como Mafalda, es un dibujo animado, eh, que hace referencia a un principio de un filósofo Martin Heidegger. El niño azul está a las faldas de un volcán, pero es una caricatura. Está el volcán impreso y el niño azul se acerca a este volcán. Y el niño azul le pregunta al dibujante, ¿qué es este volcán que está en erupción? Y el comediante, el dibujante le contesta, pues bueno, un volcán es un evento de la naturaleza. Y después el niño se enfoca hacia la parte de abajo de la falda del volcán y descubre que en la parte de abajo de la falda del volcán hay un pueblo que va a ser arrasado por la lava del volcán. Y entonces el niño azul le dice ahora al dibujante, ¿y ahora esto qué es? Y el dibujante le dice, esto es una tragedia. Fíjate qué diferencias de enfoques. Un evento de la naturaleza solo se convierte en una tragedia cuando la vida humana está en juego. Si este volcán solamente explota y no hay ningún pueblo alrededor, pues simplemente es un evento de la naturaleza. Pero cuando la vida del ser humano está en juego, cuando el pueblo que está a la falda de este volcán está en juego, entonces se convierte en una tragedia. ¿Y por qué se convierte en una tragedia? Porque es el hombre el que significa los eventos de la naturaleza. Nosotros los seres humanos somos los que vamos a significar las cosas que nos ocurren de una manera. Hoy te pregunto, este evento de la naturaleza, que así lo es, un virus, ni siquiera es un ser vivo, ¿qué significado tiene para ti? ¿Qué significa para ti? Los seres humanos tenemos la facultad de significar las cosas que nos pasan, las cosas que nos ocurren. Y podemos elegir. No somos víctimas de un significado general. No, nadie nos impone los significados que le ponemos a las cosas. Es bien sabido para nosotros entonces que, como dice el título de nuestra sesión del día de hoy, para ti lo has significado como una catástrofe o lo has significado como una oportunidad. Para mí, uno de los grandes aprendizajes de este año tiene que ver con esa palabra, con la palabra oportunidad. Oportunidad viene del latín opportunitas. Op, que significa antes, y portus, que significa puerto. Es decir, es una palabra que utilizaban los marineros para describir que tenían delante de ellos un puerto al cual acababan de arribar. Y, y al momento que llegaban, entonces los marineros decían, tenemos opciones al momento de llegar a un puerto seguro de hacer cosas o actividades y saber aprovecharlas porque no sabemos
cuánto tiempo vamos a manejar o cuánto tiempo vamos a estar una vez más navegando en el mar. Cuando descubrí esta palabra me encantó, porque en un sentido figurado estamos hoy de alguna manera a la deriva. Estamos en el mar que nos trae para un lado y para otro. Estos 9 meses hemos atravesado muchas experiencias, seguramente al principio de miedo, al principio de inseguridad, nos rompieron el esquema, tuvimos un proceso de cambio, una ruptura en nuestra vida y después nos hemos ido ajustando de muchas formas. Yo hoy estoy sorprendido que salgo a la ciudad y veo el mismo tráfico de siempre. Veo los supermercados llenos, veo cómo los restaurantes están activos y hoy nos están dando una llamada de atención. Nos están diciendo hay que volvernos a cuidar. ¿Qué viene o qué nos depara para esta Navidad, para este fin de año nuevo? No lo sabemos. ¿Qué nos depara para el primer trimestre del año? No lo sabemos. No sabemos si vendrá un nuevo coronavirus, no sabemos si vendrá una nueva transformación. Sabemos por supuesto que es posible. Sabemos por supuesto que esto puede pasar. Quien no haya aprendido en estos momentos que no tenemos nada estable y que la vida va haciendo cambios permanentes, híjole, creo que no ha aprendido muchas cosas todavía de esta gran lección que nos deja el coronavirus el día de hoy. ¿Estamos preparados para ello? ¿Hemos sacado las mejores experiencias? ¿Hemos sacado los mejores aprendizajes? No lo sé. Hagamos esta reflexión para ir cerrando nuestro año nuevo. Te voy a ir compartiendo algunas preguntas que yo me hice para cerrar o para empezar a cerrar mi año. Primer pregunta. Creo que algo muy importante en este proceso fue aprender a reconocer y aceptar los miedos. Es decir, no solamente la posibilidad de decir tengo miedo, pero tengo que dejar de sentir miedo. Aceptar los miedos significa quedarme con el miedo. Ser capaz de experimentar el miedo como un sentimiento más, como una emoción más del abanico de mi mundo emocional. Fritz Perls tenía una frase en los principios de la terapia gestal y decía, acepta el dolor de la misma manera en la que aceptas el placer. Es decir, aprende a vivir con la misma naturalidad tu dolor de la misma manera en la que sabes vivir tu placer. Yo hoy te quiero hacer la invitación a reconocer y a trabajar con tus miedos. ¿Cuáles han sido o cuáles fueron tus mayores miedos al principio del coronavirus? ¿Y cuáles son los miedos que tienes hoy? Una vez que hemos reconocido nuestros miedos y que hemos aceptado nuestros miedos, que dejamos y nos permitimos experimentar nuestros miedos, me gustaría que tú supieras y que te hicieras las preguntas. ¿Qué fortalezas y qué recursos me he encontrado en la autorrealización? Una persona despliega todas sus capacidades, todas sus potencialidades para desarrollar su ser. Pero para poder desarrollar todas sus capacidades y todas sus potencialidades, necesita tener retos frente a él. Solo teniendo retos, desarrollo mis fortalezas, despliego todas mis capacidades. Te quiero preguntar, ¿qué fortalezas y qué recursos has desarrollado con este tema del COVID? Es decir, antes del COVID tú no sabías qué y completa la frase. Siguiente pregunta. Reconoce las dificultades reales. Y fíjate, ahí en la pantalla
inmediatamente apareció problema versus problemáticas. Reconoce las dificultades reales. Esto es algo muy importante. José Luis lo ha dicho en otras sesiones en términos de dolor y sufrimiento. El dolor existe, sí, pero el sufrimiento es algo que nos generamos. ¿Qué problemas tengo el día de hoy? ¿Y qué problemáticas tengo el día de hoy? Miguel Ángel, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Un problema es en tiempos de coronavirus. ¿Tengo coronavirus? ¿Sí o no? No. Ok. Pero vivo angustiado por el coronavirus y porque me vaya a dar. Ah, eso es una problemática. Eso es algo que te generas con la mente. Eso es algo producto de la forma o de la actitud con la que estás enfrentando el problema. ¿Ok? Los problemas son para resolverse. Se te poncha una llanta, pues cambia la llanta. La problemática es el enojo y la frustración que sientes de una llanta ponchada. Eso es una problemática. ¿Ok? Me gustaría que hoy pudieras distinguir, hoy 26 de noviembre, qué dificultades reales tienes y cuáles tienen que ver con el sufrimiento, cuáles tienen que ver con el desarrollo de tu mente. Siguiente pregunta. Reconoce tus propios retos frente al coronavirus. Frente a este momento, ¿qué retos te quieres poner? Mira, antes del coronavirus nos agarró el pánico y simplemente, no sé si te acuerdas, pero hubo compras de pánico, el papel de baño se acabó, las personas iban y compraban en Costco toneladas, ¿no?, de papel de baño. Hoy ya tenemos la experiencia del tema del coronavirus, ya tenemos la experiencia de volvernos a encerrar. Si tú tuvieras que volver a enfrentar un encierro, ¿qué reto te gustaría superar durante el encierro? Mira, en marzo simplemente entramos en modo de emergencia, en modo supervivencia y no me puse ningún reto. Pero si hoy me pudiera poner un reto, me gustaría reconocer que puedo, por ejemplo, se me ocurre, que pudiera mantener más paz y entrar en menos pánico. Me gustaría reaccionar proactivamente. Y por último, ¿qué te ha faltado hacer, comprender o reconocer en este periodo? Llevamos 9 meses. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Te ha faltado hacer algo durante estos 9 meses? ¿Te ha faltado comprender algo? ¿Te ha faltado tal vez reconocer alguna cualidad? ¿Te ha faltado reconocer algún proceso en estos 9 meses? ¿Qué te ha faltado hacer, comprender o reconocer? Y por último, el más bello para mí de todas las preguntas, la última es, ¿qué agradeces en estos 9 meses? ¿Qué le puedes agradecer a la vida? ¿Qué le puedes agradecer a los que te rodean? ¿Qué te puedes agradecer a ti en estos 9 meses? Y escríbelo. Un autor, Leonardo Boff, ¿no? Él dice, bueno, a todo el planeta nos ha alcanzado, ¿no? A todos. Cosa que no había pasado. Sí hemos tenido en el mundo otras pandemias, otras epidemias. Yo creo que esto que está pasando a todos los que estamos vivos ahora, no nos había pasado algo parecido. Pero aparte, pues no nos había pasado con todo lo que ahora tenemos de posibilidad global de vernos, ¿no? Esto nos ha llevado a decir, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué puede ser todo este dolor? ¿Y qué quiere decirnos la naturaleza? Y dentro de esos cuestionamientos, él dice, ¿qué nos ha salvado? Y dice estas cuantas cosas que a mí me ha llamado la atención. Una, darnos cuenta de que no somos dioses, sino totalmente vulnerables y mortales y expuestos constantemente.
Esa, por ejemplo, para mí es muy buena. Una dosis de humildad contra la arrogancia. No soy Dios. Este cuerpo va a morir. Pero si yo soy un ser que está viviendo ahora en este cuerpo, puede ser que no me asuste el que el cuerpo se vaya a morir. Si tengo, en mi caso, por ejemplo, la esperanza de que el ser va a seguir. El lucro, la competencia, que podríamos decir, en algunos se ha podido desvanecer. Nos hemos dado cuenta que el lucro no lo necesitamos, que no necesitamos el gourmet, que no necesitamos la apariencia, que no necesitamos la moda. Entonces, tanto el lucro como esta parte de competir, de ser más que otros, ¿para qué? Nos hemos dado cuenta ahora que gente que trabaja de enfermera en un hospital y que a lo mejor tiene un mal sueldo, es mucho más importante que uno que trabaja en un banco y que ya, ¿para qué necesitamos dinero en ciertas situaciones, no? O que alguien que trabaja en un gran corporativo de no sé qué y que dice, sí, pero eso ahora no es necesario. Y también nos hemos dado cuenta de lo contrario, ¿no? De lo sólido que podemos ser. La solidaridad viene de ahí, de la solidez. Como ha habido empresas que han dicho, nos dedicamos a hacer respiradores en vez de hacer no sé qué parte de carros, porque ahora no son tan importantes los coches, sino los respiradores. Y, y han tenido esa capacidad de solidarizarse. Entre eso también, pues vemos que ha surgido gente que dice, ah, pues de esto me aprovecho. Entonces, está en juego todo esto, ¿no? ¿Para qué son los bienes de la naturaleza? ¿Solo es para explotar o es para que cuidemos la naturaleza? Si en este momento un habitante de Marte cayera a la Tierra, se asombraría al ver que en un día tan hermoso y suave, con un sol tan dorado, la mayoría de los hombres están en oficinas, talleres y fábricas. Y si le preguntase a alguno de ellos, hombre, ¿por qué trabajas tan furiosamente durante todas las horas del sol? Escucharía esta singular respuesta: para ganarme la vida. Y sin embargo, la vida allá afuera se ofrecía a sí misma en una milagrosa gratuidad. Los hombres vivían tan ofuscados por los deseos ambiciosos que ni siquiera se daban cuenta. Ni con todas las conquistas de la inteligencia habían descubierto una manera de trabajar menos y vivir más. Se agitaban en la tierra y no se conocían, no se amaban. La competencia los convirtió en enemigos. Y hacía muchos siglos habían crucificado a un profeta que se había esforzado por mostrarles que eran hermanos, solo y simplemente hermanos. Lo escribe Érico Veríssimo en un libro que se llama Los lirios del campo, en el 73, 83, 93, 2003, hace 40 años. Creo que esta crisis, este 2020, a mí me ha dado también la oportunidad de un cuestionamiento profundo de qué es importante en la vida. Que lo importante, la mayoría de lo importante es gratuito, que la mayoría de lo importante es decidirse a disfrutar lo que hay, a vivir el momento con lo que hay. Otro autor que me ha gustado, que es Francesc Torralba, un filósofo catalán actual, un maestro de universidad con muchos doctorados, ¿no? Y él dice, estamos descubriendo en el mundo, uno, que o hacemos comunidad, el individualismo ya no nos lleva a nada, ¿no? Y dice, bueno, estamos viendo, de todo el mundo hay científicos que están buscando la cura. Eso es muy bueno, porque, bueno, en las otras pandemias no había esta globalización y por tanto, pues se buscaban a nivel más local. Por otro lado, él dice, la gente joven, lo que ahora sí puede descubrir y descubren esto es si hay congruencia. Si lo que dicen sus padres, lo que dicen los adultos, coincide con lo que hacen, porque ahora están todos en casa. Y entonces ahora nos podemos ver. Por otro lado, habla de la esperanza. Dice, la esperanza es esa luz que se filtra en medio de la oscuridad. Y es lo que hoy nosotros hemos llamado oportunidad.
que es darnos cuenta que dentro de todo lo que hay, tenemos grandes oportunidades. Hay otra cosa que me gustó en una entrevista que le hicieron a Torralba, que es, dice, de repente hemos descubierto en esta pandemia que nuestros hijos, él es profesor de universidad y dice, jamás le había pedido a uno de mis hijos que me ayudara con mis clases y ahora les he tenido que pedir. Ellos son nativos digitales, nosotros no. Entonces, si los jóvenes se divierten con los jóvenes, oyen música de jóvenes, bailan con jóvenes y los adultos, hablamos con adultos, estamos viviendo universos paralelos. Y ahora podemos vivir universos integrados. Estamos toda la familia en la misma casa. Ahora podemos, nosotros lo hemos visto también en los talleres, que de repente se mete alguien de la tercera edad, alguien de la cuarta, alguien de la segunda, alguien de la primera. Cuando trabajamos con lo de los adolescentes, se metieron chavos, adolescentes, y decimos, qué padre si podemos crear universos. La individualidad ya nos está demostrando que no funciona. Abrir. Esto nos ha hecho también esta pandemia. Claro, si ven todo esto, depende como del enfoque, de la actitud. Y por otro lado, algo que le he rescatado muy bien a Torralba es cuidado con los neopopulismos de derechas y de izquierdas que están surgiendo en el mundo. Y le preguntan, ¿y qué es? ¿Cómo funciona eso? Dice, bueno, ante problemas complicados, los populistas sacan soluciones simples y los que los siguen se las creen. Soluciones que luego son imposibles de llevar a cabo. Y entonces sus votantes, sus seguidores se frustran mucho. ¿Qué descubro? Entonces, para mí, algo grande de este tiempo ha sido precisamente el darme espacios para mí. Espacios para pensar qué quiero. Entonces, esta parte de profundizar, de ir al fondo de las cosas, yo diría gracias 2020 por despertar mi creatividad, mis ganas de vivir y por haberme autorizado tocar fibras delicadas de mi vida actual al darme más tiempo para mí.